Crear es vivir dos veces. Albert Camus. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Creo que la artesanía defiende y define las cosas que valen la pena. Creo que hay una diferencia importantísima entre las empresas que innovan y las que no innovan. Pero también la hay, y de un modo muy significativo, en aquellas empresas que, además de innovar, son artesanas. Y se puede ser artesano trabajando en una empresa del IBEX 35 en España. Bienvenidos al 10º episodio de Humanismo Digital y gracias por dedicar vuestros próximos minutos a escucharnos. En el episodio de hoy tenemos a un gran conversador y todo un referente del ámbito cultural y empresarial. Hoy escucharemos a Jordi Nadal, editor y propietario de Plataforma Editorial, su proyecto de vida. Jordi fundó Plataforma en 2007, que es una editorial comprometida, ecológica y solidaria, desde la que publica libros con sentido. Jordi se presenta como el hijo de un mecánico de pueblo, un niño al que le gustaba leer y que consiguió alinear su educación y su oficio con su mayor afición, la lectura. Esta es la conversación que mantuvimos con Jordi hace unos días. Hoy es para mí un gran placer tener aquí el honor de tener en mi espacio a Jordi Nadal. Buenos días, Jordi Nadal, y bienvenido a este humilde espacio, Humanismo Digital. ¿Qué tal estás, Jordi? Buenos días, gracias por la invitación, un placer, un honor mío, gracias. Pues nada, como decía, realmente es un placer para mí porque hace años que te sigo tu proyecto, entonces es un privilegio tener un rato para compartir contigo y hacerte unas pocas preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que hacemos en este espacio pues siempre es la misma, y es que mucha gente ya te conocerá por tu trabajo, pero para quien no te conozca me gustaría preguntarte, Jordi, ¿quién eres? ¿Qué haces en la vida? ¿Y qué te ha traído hasta este momento? Jordi Nadal es el hijo de un mecánico de pueblo, de Lliçà d'Amunt, al lado de Barcelona, una persona que le gustaba de niño leer y que tuvo buenos profesores de literatura, de arte y de historia, y que incidieron muchísimo en mi deseo de leer y de descubrir el mundo en clave de lo que hoy llamaríamos convencionalmente clave humanista, de educación de letras. Y es una persona que consiguió unir algo que Ramon Parellada, el señor Parellada, un restaurante de Barcelona, en la Fonda Europa de Granollers, un buen amigo y un hombre muy inteligente, un día me decía: Ramón, mira, Jordi, en la vida tenemos que conseguir que nuestros hijos tengan tres cosas: unos estudios, un oficio y una afición. En su caso me dijo, creo recordar, mi hijo estudia, creo que me dijo historia, creo que eso le daba una cosmogonía, naturalmente, el oficio le da una capacidad de trabajar. En el caso de su hijo creo recordar que era algo vinculado a la restauración. Y la afición era la música. En mi caso, mis estudios, filología, mi trabajo, la edición y mi afición de leer están muy alineados. Por tanto, soy el hijo de un mecánico con vocación de letras que ha hecho de sus estudios, de su oficio y de su ilusión, de su hobby, una línea bastante coherente, bastante alineada, bastante poco chirriante, digamos una línea sin disonancia cognitiva o con una disonancia cognitiva menor que lo que podría ser habitual. Fantástico, yo creo que eso es un privilegio, no todo el mundo consigue alinear cabeza, bolsillo y corazón, y la verdad es que escuchar a una persona que está con ese foco pues da gusto. Mira, Jordi, a mí me interesan muchas cosas de tu trabajo, pero he leído estos días tu último libro, que es La invención de la bicicleta. Y además del libro, que obviamente recomiendo a las personas que nos escuchan que lo lean y que apliquen las ideas inspiradoras que yo he encontrado aquí, pues me surgen una serie de cuestiones, no tanto del libro, sino de ideas que compartes aquí, que tienen más que ver, creo que con Jordi Nadal, que con esta reflexión que haces tú aquí, ¿no? Y la primera es que este libro sale en unos momentos de incertidumbre para todos, ¿no? Que merecen, pues lógicamente, mucho prudencia, mucho respeto. Pero tú aportas aquí una solución que dices universal para ello, en momentos de incertidumbre, y que es responder. Y en particular responder y servir desde la adversidad. ¿Podría explicar un poco más en qué consiste esto?
Sí, probablemente porque he hecho estos estudios de letras, pero también me gustan los números. En realidad, mis profesores me recomendaban que hiciese matemáticas, ingeniería, económicas o algo así. Me gustan mucho los números, aunque me haya volcado más en las letras. Y siempre me han hecho, siento mucho respeto y al mismo tiempo me han hecho mucha gracia todas las personas que hacen grandes planes de negocio, etcétera, etcétera, porque luego viene la realidad y muchas veces te los desmiente, ¿no? No estoy intentando reírme, ridiculizar o distanciarme de las personas que planifican. El mundo necesita más científicos y más ingenieros, pero también necesita personas que respondan, porque creo que es un refrán judío que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces creo que planificar está muy bien, pero creo que responder es un verbo eh, mucho más útil, mucho más importante y mucho más esencial para encajar las cosas que vienen en la vida. Encajar las cosas que vienen en la vida no es nada, nada, nada menor. Y responder es una capacidad esencial en la que se expresa mucho más quién eres que en planificar. En planificar, en planificar eres tú quien estás haciendo, llenando las hojas de papel físicas o mentales, la hoja de Excel, etcétera. Pero en responder tienes que ser mucho más humano, más flexible, más empático, más resiliente, todas estas palabras que ahora están más o menos de moda, ¿no? Planificar es importantísimo, responder es donde demuestras la gran valía. Las personas que dan conferencias me interesa mucho más cuando responden a preguntas que cuando sueltan su conferencia. La gente interesante se la conoce en cómo responde, no en cómo planifica o plantea un tema. Creo que lo más interesante es responder, mucho más que planificar, sin desmerecer todo lo admirable que tienen los científicos y los ingenieros. Creo que en nuestro mundo hace falta muchísimo más reconocer y recoger la necesidad y la oportunidad y la bondad del pensamiento científico y de la evidencia científica. Por tanto, siento una gran admiración por los matemáticos, los ingenieros, los cuadrados, digamos así. Pero el mundo redondo me gusta mucho. Me gusta mucho lo cuadrado y lo redondo. He hecho un poco algunos meandros, pero he intentado responder de un modo bastante amplio esto. Muy bien, fantástico. Y de hecho, los periodos que ahora nos toca vivir, pues son seguramente un momento muy interesante para ver también nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Es época de sufrimiento también en parte, pero también de aprendizaje. Y lo planteas también en tu libro, ¿no? De hecho, dices particularmente que aprender de las crisis es aprender el arte de llegar a ser uno mismo. ¿Deberíamos sentirnos afortunados de pasar por crisis, y esta en particular? Siempre cito a San Agustín cuando decía, no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Toda enseñanza que no te destruye deja un aprendizaje si estás dispuesto a aprender. Acabo de poner dos condiciones. Toda enseñanza que no te destruye, porque aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte, no es cierto. Puede destruirte lo que te mata o lo que te hace daño, te puede destruir. Pero vamos a suponer que el reto es grande, incluso es colosal, como este caso. Incluso en la película Lo Imposible vimos que se puede sobrevivir a un tsunami. Tiene algo de milagroso, pero se puede sobrevivir a un tsunami. A veces sobrevivimos. Vamos a suponer que sobrevivimos a esta situación, con heridas de consideración menor o mayor, pero vamos a suponer que sobrevivimos. Hay dos tipos de respuestas a los que sobreviven a esto. Depende del grado de las heridas, depende de la formación que hayas tenido y depende de cuál sea tu manera de responder. Puedes responder con odio, pesimismo y negatividad, o puedes responder habiendo crecido y habiendo aprendido de este enorme reto. Entonces, esto no es... se me ha roto el aire acondicionado, tengo que ir en coche entre Madrid y Barcelona, esto es el fin del mundo. No es cómodo ir en agosto entre Madrid y Barcelona sin aire acondicionado, pero eso no es el fin del mundo. Tampoco es el fin del mundo esta crisis, pero está más cerca del fin del mundo esta crisis que no una avería del aire acondicionado, ¿no? Entonces hay que saber situar las cosas en su contexto, y saber pensar es situar las cosas en su contexto. Y aprender es aprender de lo bueno y de lo malo, y saber responder y saber estar en nuestra piel. Las crisis nos desnudan. Yo siempre digo que uno es quien es cuando, si en una ciudad desconocida te asalta alguien y te deja solo en paños menores, sin cartera ni móvil, ahí es donde tú eres quien eres, cuando no tienes ni el móvil, ni la ropa, ni los medios para defenderte. Y en una imagen un poco menos dramática,
Uno es quien es cuando lo han despedido del trabajo. Cuando ya no tienes la tarjeta con el puesto de trabajo que tenías, esa es la persona que eres. Entonces es muy importante hablar como si estuvieses en paños menores en el extrarradio de una capital donde te acaban de asaltar y tal vez te han robado la ropa, la cartera, el móvil, sin haberte pegado, sin haberte hecho daño. Pues estás humillado y desvalido y eres quien eres, mucho más que antes. Y también si te han despedido, has perdido el trabajo, el puesto de trabajo, la tarjeta y toda la prosopopeya del poder de la empresa que te pueda dar. Ese es quien una persona es de verdad. El poder eres, yo creo que en uno de los libros que escribí puse algo así como el poder es el que tienes cuando lo has perdido. Uh-huh. Y creo que es muy buen punto. Y además, digamos, esta oportunidad que tenemos de reconectar con nuestra autenticidad y a partir de aquí, pues redefinirnos. Y de tus palabras se deduce también esa capacidad de decisión que siempre tenemos, ¿no? De hecho, fíjate, en el libro también citas una frase que remarqué y es esta, ¿no? En la vida, la recompensa está en tus decisiones. Y me gustaría preguntarte algo que es un poco personal, hasta donde tú quieras compartir, y es, ¿qué decisión o qué decisiones clave en tu vida han tenido mayor recompensa y cuál te costó más tomar? Todas aquellas, en la vida tienes 2 o 3 ocasiones, más o menos, calculo, es una hipótesis, 2 o 3, porque no cada día estás viviendo en la Ilíada. Por suerte, cada día no tenemos que ser Aquiles o Héctor o Patroclo. Cada día no estamos viviendo un drama de Shakespeare. Pero una persona más o menos normal en la vida hay 2 o 3 momentos en los que esa noche se va a dormir y sabe que al día siguiente tendrá que contestar algo. Y esa contestación que haga dirá quién quiere ser en base a una decisión muy importante. Si quieres dormir bien o comer bien. Y eso es una divisoria muy grande en la vida de una persona. Si me pides explícamelo un poco más, que creo que no hace falta, pero en la vida todos tenemos principios e intereses. Depende de lo que pongas en primer lugar, eres una persona u otra. Y hay siempre un precio, a veces amargo, de ser quien uno es. Pero la educación dice que tiene raíces amargas y frutos dulces. Entonces hemos de trabajar el largo aliento y particularmente no ponerle azúcar en el café. El café tiene que ser bueno y amargo como la vida. Albert Camus decía, cito, hemos de contribuir a la felicidad y a la alegría porque este universo es infeliz. Fin de la cita. He mezclado muchas cosas, pero creo que todas están alineadas. Fantástico, fantástico, Jordi. Me gustaría conectar un poco con el mundo de las organizaciones, de la empresa, es decir, del mundo del liderazgo y cómo respondemos también a esas cosas, ¿no? Y también mencionas en el libro, dices que curar, cuidar y acompañar es un lema en el ámbito sanitario, pero propones que este mismo lema debería también imperar y generalizarse en las empresas, a lo mejor quizando lo de curar por resolver. Si esto es así, ¿qué barreras crees que existen para que esta visión que planteas se generalice en el mundo del líder empresarial? Hay muchísimas empresas, no es lo mismo una empresa pequeña como la mía con 11 empleados y yo 12 que una multinacional con 35.000. No es lo mismo una empresa familiar que una empresa que cotiza en bolsa, no es lo mismo una empresa en Dinamarca que en España, no es lo mismo una empresa en Córdoba que en Valladolid. No es lo mismo una empresa en un sector de servicios que una industrial. Por tanto, es difícil generalizar porque empresas hay más que quesos en Francia y hay 400 y pico tipos, ¿no? Creo que era De Gaulle que cómo podía mandar en un país que tenía 420 tipos de quesos. Y De Gaulle era un tío muy listo porque dijo, yo solo tengo un rival que es Tintín. Entonces, estoy de acuerdo con él. Yo no intento ser De Gaulle, pero si fuese el general Charles De Gaulle, solo tendría un rival que sería Tintín, que es uno más grande que él en la historia. Entonces, en las empresas lo que tenemos que hacer es alinearnos con una visión que tiene que ser compartida, ponernos todos a trabajar, realizar una acción y buscar resultados. Pero a mí me gusta tanto cómo se consigue que lo que se consigue. Me gusta tanto la forma como el fondo. Me gusta muchísimo la artesanía empresarial. Buscar la artesanía es pensar en aquella frase que creo que es de Mies van der Rohe, que dice Dios está en los detalles. A mí me gustan muchísimo los detalles. Entonces creo que una cosa es hacer un trabajo, eso es contraprestar, es lo mínimo. En los países en los que no se contrapresta no hay the rule of law, no existe el imperio de la ley.
Hay países fracasados y empresas fracasadas y relaciones fracasadas donde no se contrapresta. Pero más allá del contraprestar está el servir. Hay un libro muy bonito de Stefan Zweig, Los ojos del hermano eterno, que cuenta la vida del príncipe pirata, donde hay una frase fundamental para entender lo que intento explicar. Y creo recordar que la frase dice: solo quien sirve es libre. Dicho de otro modo, para ser un empresario o ser un empleado, sea en el sector público, privado, empresa mediana o grande, sea en Dinamarca o en Albacete, sea en el sector servicios o en industrial, creo que hay que intentar buscarle el sentido y querer hacer el trabajo con vocación y con voluntad de servicio. Creo que la artesanía defiende y define las cosas que valen la pena. Creo que hay una diferencia importantísima entre las empresas que innovan y las que no innovan. Pero también la hay, y de un modo muy significativo, tal vez más silencioso, porque se habla menos de la palabra artesanía, en aquellas empresas que, además de innovar, son artesanas. Eso es fundamental. Y se puede ser artesano trabajando en una empresa del IBEX 35 en España. O así lo creo. Naturalmente, recuerdo una vez que Antonio Gala decía en un artículo: que no vaya a trabajar cantando, qué mala suerte tiene. Es evidente que muchas personas no pueden sentir esto. Pero si cada día vas a trabajar de mal humor, si piensas, ya vuelve a ser lunes, tu vida es un infierno en el que probablemente, además, has ido a comprar gasolina y fuego porque no había suficiente infierno en el infierno y querías más gasolina y más fuego. Entonces, la gente que entra en el infierno con un bidón de gasolina y un mechero, creo que están muy equivocados. Me gusta muchísimo tu enfoque y es evidente en vuestra compañía y en otras que también da resultados. Y me gustaría también compartir contigo o cuestionarte sobre algo que dices en el libro. Me dices, hablas de liderazgo y hablas de liderazgo efectivo y afectivo. Y me gustaría preguntarte, Jordi, si es posible que un líder pueda ser excelente en ambas cosas. Lo que creo fundamentalmente es que si es un desastre en una de las dos, no es un buen líder. Es decir, un genio que sea absolutamente monstruoso. Hitler, a su manera, fue un genio. Lo que pasa es que fue monstruoso. O sea, probablemente, estoy poniendo un caso extremo caricaturizado, ¿no? Pero si un líder tiene que tener 10 valores y todos los puedes calificar de 0 a 10, en ninguno puede estar por debajo de 5. Porque creo que le seguirán menos. Es decir, un líder que no quiera utilizar el látigo tiene que tener una cierta empatía. O sea, si solo tiene azúcar, mal, y si solo tiene un látigo, mal. También hay mucha gente que mitifica y que calla por elegancia o por prudencia la necesidad de mandar. Y mandar no siempre es popular, pero todos los que han hecho la mili entienden que si no hay alguien que manda para poner un cierto orden, las cosas no funcionan. La cocina de un cuartel tiene que estar limpia como la cocina de una escuela. La cocina de una cárcel tiene que estar limpia como la cocina de mi casa. Si no está limpia la cocina, no funciona la retaguardia. Entonces, creo que tendríamos todos que decir la verdad, y muchísimas veces diríamos más la verdad si la pudiésemos decir de un modo anónimo pero sincero, y girando la tortilla si en los comentarios en los foros la gente, en lugar de poner Anonymous 74, pusiese su nombre y apellidos con su DNI, probablemente la gente se pensaría mucho más las burradas que escribe. Es decir, ejercer algo tan simple como la vida tiene que ser también un ejercicio de accountability, de transparencia. Todo lo que no es accountability no me interesa. Y de eso, Jordi, es posible que muchas personas hayan, digamos, crecido o evolucionado en su carrera profesional con unas habilidades que ahora pues no son suficientes, ¿no? Al final hablamos de liderar personas. Las personas también, tú lo has mencionado, ¿no? Queremos trabajar con personas que valgan la pena, en proyectos que valgan la pena. Y en la medida que el estilo de liderazgo no vaya cambiando, pues habrá más problemas para hacerte con el talento que necesitas, ¿no? De hecho, has mencionado ahora también algo en relación a la vida, ¿no? Más allá de tu trabajo, de la empresa, ¿no? De hecho, planteas, y lo mencionabas antes, que la dirección de la vida necesita pensamientos propios de ingenieros, pero también de poetas. ¿Cómo hacemos para acercar ambos mundos? Para que estas dos maneras de hacer también convivan más, al margen de lo que hayamos estudiado cuando éramos muy, muy jóvenes. Albert Camus, que es de todos los autores que he leído, probablemente el que más me haya influido, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. Camus
premio Nobel de Literatura del 57, escribió algo así como hay que acercar al industrial al poeta y al poeta al industrial. El mundo tiene que haber un compendio de acercamiento, de consenso, de diálogo y de pactos entre industriales y poetas, entre cuadrados y redondos, entre ciencias y letras. El poder sin humanismo es inhumano, y el humanismo sin eficiencia es repartir el dinero de los otros. Y ya vemos qué pasa en los países donde hay muchísima alegría, que se reparte el dinero de los otros. Creo que es importantísimo que haya un ejercicio de humildad y de transparencia y de contarnos las cosas y sentarnos en la mesa personas con visiones distintas pero complementarias, donde nadie se sienta superior al otro, que es una tentación muy poderosa y que hace muchísimo daño. Cuando en los países uno de los dos partidos hegemónicos desprecia al otro de un modo demasiado bestia, demasiado inhumano, demasiado arrogante, hay una fractura social que es dificilísimo recuperarse. Vamos a ver cómo se resuelve, por ejemplo, en las próximas elecciones en Estados Unidos. Y luego, cuando este podcast tenga tiempo, pues no sabremos de qué elecciones estamos hablando. Pero como me dijo una vez en una entrevista que le hice Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz del 86, a quien entrevisté en Nueva York en el 92, cito de memoria, era el titular de la entrevista en La Vanguardia, en el suplemento de La Vanguardia, cito a Elie Wiesel, si hay una derrota en la condición humana es la necesidad de humillar. Fin de la cita. Fantásticas ideas, Jordi. Fantásticas ideas. Coincido muchísimo con tus planteamientos. Y fíjate, me gustaría también preguntarte algo, saltar al mundo de la innovación brevemente. En tu libro, La invención de la bicicleta, hablas de inventar bicicletas frente al caos. ¿Puedes explicar un poco qué significa eso? En 1815 hubo una erupción en Indonesia, el volcán Tambora erupcionó y mató a muchísimas personas, a todas las cosechas y a muchísimos animales. Es en la era moderna, tengo entendido, la erupción volcánica más fuerte de los últimos 200 años. No es la del Krakatoa, pero esta era muy anterior. La erupción del Tambora fue tremenda. Había un inventor alemán, Karl von Drais, nacido en Karlsruhe en 1700 y pico, que se inventó, como en aquel momento en la isla no había medios de transporte, no habían personas, no había animales, no había fuerza, no había energía. Si se pierden cosechas y no hay animales, las cosas las tienes que mover, empujando de ellas o empujando. Eso es un dispendio energético brutal, ¿no? Y se inventó la Laufmaschine, que es la máquina de circular, de andar. Laufen es andar, circular, etc. Y era la precursora de la bicicleta. Eso es la cubierta de mi libro. Leí esta noticia en un The Economist de este año, 2020, creo que era el mes de abril que leí esta noticia. Y esta noticia es la que me dio la idea de enfocar el capítulo de educación en este libro cuando lo estaba escribiendo. No de educación, perdón, de innovación. Pero innovación y educación no solo riman, sino que van muy juntas. Porque no puede haber innovación si antes no ha habido educación. Muy bien, Jordi, fantástico. Mira, mi penúltima pregunta tiene que ver con tu proyecto empresarial, que es Plataforma, ¿no? Y desde 2013, si no estoy equivocado, plantáis un libro por cada libro que publicáis. Quería plantamos un árbol, exacto. Un árbol, perdona. Un árbol por cada libro publicado. Entonces, quería preguntarte si cuántos son ya y qué habéis sembrado en Plataforma en estos años y qué te gustaría ver como fruto en el largo plazo. Hemos plantado 1000 árboles porque hemos publicado ya 925 libros y cuando plantas no vas plantando. Este mes he hecho 8 libros, planto 8 árboles. Plantamos primero 450, lo digo de memoria, en Sant Boi, en un bosque al lado de Sant Boi, con una fundación, y al lado de Barcelona. Luego plantamos 100 o 150 manzanos en Etiopía, con una ONG con la que colaboramos, los Amigos de Silva, que fue el ganador del primer premio Feel Good, un libro maravilloso, Mi lugar en el mundo. Después plantamos, creo recordar, 100 o 150 peumos en Chile, con la ayuda de Caroline Mayer, una amiga y autora que nos dio un libro maravilloso, El secreto siempre es el amor, que dirige la Fundación Cristo Vive en Santiago de Chile, una fundación maravillosa y una persona maravillosísima. Plantamos 100 o 150 limoneros en Bolivia, también con la ayuda de Caroline Mayer, porque lo bonito de plantarlos es saber quién los planta, dónde los planta y quién sirve. Entonces Caroline nos dice, plantemos frutales que los limones darán limones a la gente. Los limones son fruto maravilloso
creo que es Montale, que tiene un poema muy bonito sobre los limones. Y plantamos lo último 100 o 150 árboles más en México con la ayuda de la Fundación Plant for the Planet. Es decir, hemos plantado un total de 1000 árboles y, bueno, los árboles es la unión de la tierra y el cielo. Tienen raíces y tienen ramas. En los olivos, la volumetría que hay por debajo de la copa, un amigo que hace aceite de oliva, un amigo y autor. Lo bueno de tener una editorial es que edito todas las neuras que yo tengo y tengo amigos que me cuentan cosas de diversos campos de conocimiento. Juan Serrano, amigo, navegar entre icebergs, amigo y autor, me dijo que la volumetría de las raíces de un olivo tiene que ser la misma que la de la copa. Entonces esta es una imagen muy bonita porque aquello que vemos majestáticamente en un olivo, todas sus ramas, debajo es las raíces. Y es una metáfora perfecta de la educación, de la vida, de la familia, del esfuerzo, del trabajo de una editorial y probablemente de una buena filosofía de la vida. No me parece que haya nada más bonito que un árbol. Hay muchas cosas bonitas, pero más que un árbol me cuesta difícil. Me cuesta imaginármelo. Hasta donde yo sé, creo que somos la única editorial del mundo que planta un árbol por cada libro. Creo que los árboles tienen un papel fundamental y en este mundo hay un problema climático por falta de árboles. También creo, hasta donde yo sé, que somos la única editorial del mundo que da un 0,7% de las ventas, repito, de las ventas, no de los beneficios de la ONG. Y creo, no sé si somos la única, pero somos la editorial que abrió una escuela pública en Barcelona, la Escuela Antaviana, a la que desde el año 2013, creo, damos 2 veces al año 500 libros, para que haya en cada familia al menos, ellos tienen niños y niñas de 3 a 12 años. El director salió en un programa, Jordi Évole, en un Salvados, al día siguiente, el lunes, le mandé unos libros de regalo, me invitó a visitar la escuela como agradecimiento, me contó la historia y decidí que mi editorial apadrinaría su escuela, porque según el informe PISA, una de las reuniones y conclusiones transversales, una de las conclusiones transversales del informe PISA es que las casas, los hogares, las familias donde hay menos de 20 libros, casi seguro va a haber fracaso escolar en tus familias, en sus niños y niñas, y si hay más de 200 hay éxito escolar. Dicho de otro modo, si no hay libros en una casa vamos mal. Y yo pensé que si dábamos en 9 años, 2 veces al año, un libro para cada familia, para cada maestro, pondríamos plataforma, 18 libros en cada familia. En 9 años nosotros ponemos 18 y el umbral era 20. En una familia que en 9 años no compren 2 libros, es que no quieren aprender. ¿Vale? Yo creo que es un ejemplo fantástico, Jordi, de cómo un emprendedor, un empresario, por la vía de las acciones, de los comportamientos, puede hacer algo que va primero coherente con su propósito y con sus valores y los de su equipo, y realmente impactando de alguna manera mucho más allá de lo que desde fuera pueda parecer que tiene una iniciativa empresarial, con lo cual te felicito por ello y seguiremos leyendo vuestros fantásticos libros y siguiendo vuestros proyectos, ¿no? Para terminar, Jordi, me gustaría que me dijeras que algunos libros has leído, creo, unos poquitos, que recomiendas a las personas que nos escuchan, pues un libro que les podría interesar, conectado con el momento que vivimos, con lo que te apetezca. Desde 1978, desde que tengo 16 años, hago un informe de lectura de cada libro que leo. Y ahora tengo título, autor, editorial, quién me lo ha recomendado, anoto las páginas que me han gustado y un micro resumen si tengo tiempo y ganas. Un micro resumen puede ser un folio o 2 líneas. En estos años tengo 1930 y pico informes de lectura. Y si solo puedo elegir un libro, vamos a ver. Recomiendo un libro que no es un libro mío, es un libro que hablo de 30 y pico autores que me gustan mucho. ¿Vale? Ya he dicho antes que el autor más importante en mi vida probablemente sea Albert Camus, por correr el riesgo de decir solo uno. Y por tanto, si hay que leer un libro de Albert Camus, La peste o El primer hombre. Pero yo tengo un libro pequeño de aforismos que se llama Breviario de la dignidad humana en plataforma. Sin embargo, lo que creo que es importante, es decir, yo he escrito un libro que se llama Libroterapia, donde hay 30 y pico autores que me gustan mucho. O sea, de los 1930 y pico libros hay 500 que me gustan mucho, 300 que me los llevaría a cualquier lugar, 200 que es la antesala del cielo, 100 que es la sala de estar del cielo, 25 o 50 que son los libros que tendría en la mesita al lado del sofá de la sala del cielo, de la sala de estar del cielo, delante de una chimenea. Esos 30 y pico autores y autoras están en Libroterapia y ahí está desde Natalia Ginzburg hasta Marco Aurelio, ¿no? Entonces, si solo tengo que recomendar un libro, alguno de Albert Camus. Si tiene que ser un libro de plataforma,
El breviario de la dignidad humana de Albert Camus. Si alguien me dice, ¿pero qué autores te gustan bastante? Más allá de este, uno. En Libroterapia, en mi libro Leer es Vida, salen estos 30 y pico, 40 autores, de los cuales creo que solo hay 1 o 2 o 3 que he editado en mi editorial. Es decir, en realidad te estoy recomendando libros de mis colegas, porque lo bonito de mi oficio es que yo no siento envidia por los buenos libros que editan mis colegas, siento admiración. Un poco de envidia siento, pero siento más admiración. Siento más admiración que envidia. Lo bonito del mundo, cuando has tenido la suerte de tener una vida más o menos satisfactoria y estás bien en tu piel y en tus zapatos, no llevas unos zapatos agujereados, son de tu talla y son cómodos. Si estás en tus zapatos, si estás en tu piel, si estás en tu papel, es mucho más fácil admirar que envidiar. Y me gusta admirar el catálogo de colegas a los que aprecio mucho. Y esos están reseñados. Están reseñados todos en este libro, Libroterapia. Pues creo que es una recomendación fantástica, solo que uno de los libros que has citado inspire y ayude a una persona a descubrir el disfrute y el crecimiento a través de la lectura, pues habrá valido la pena. Intentaré poner parte de esas menciones en las notas del programa, me has dado mucho trabajo, también te lo digo, pero será un placer compartirlo. Si las personas que nos escuchan quieren saber más de ti, de tus proyectos, ¿qué referencia podemos darle? Pueden encontrar la página web de Plataforma Editorial y las otras editoriales que hay en Plataforma, que son Neo, gente joven, Plataforma Neo, Literatura Juvenil, Patio para niños y Alfabeto Editorial. Y luego, si quieren ver un poco la lista completa de los libros que me han gustado, en jordinadal.com está la lista y una pestaña que es libros que me han gustado, y cada año hago una lista de libros que me han gustado de colegas editores, porque los que me han gustado de Plataforma son los que edito, no voy a hacer la lista, la lista de los libros que me han gustado son los que edito. Y luego hay una página web, libroterapia.eu. Por tanto, jordinadal.com y libroterapia.eu dan bastantes pistas de cosas que me gustan y donde es más o menos fácil ver qué autores me han influido. También hablo un poco de cine y de música, pero en realidad aquello que decíamos de estudios o oficio y vocación, o hobby o afición, están muy alineados, y en mi caso me acostumbro a pasar por los libros. Los libros son mi vida, una parte importante de mi vida, no es lo único en mi vida, ni es mi única vida. La gente que solo habla de libros son aburridos. Es decir, hay que abrir el abanico y maravillarse ante un árbol, ante el sonido de un pájaro, ante las variaciones Goldberg de Bach, que, como dice Woody Allen, no es lo que hacían el señor y la señora Goldberg. Y hay que maravillarse ante una buena obra de teatro y, por supuesto, ante el buen cine o una buena conversación. Hay que maravillarse ante las cosas, porque, como recomendaba León Felipe, que nada se convierte en callos. Y de todo esto de este rato que hemos compartido, algo tiene que dar. Es la voluntad de admirar lo que vale la pena y que nada se convierta en callo. El cinismo es una forma fría de inteligencia. La gente inteligente que no quiere sufrir es cínica. Entonces, para no vivir en esta forma fría y cruel de inteligencia, hay que sentir la capacidad del asombro, hay que sentir la capacidad de admiración, hay que sentir la capacidad de gratitud, y hay que aplicarla, además, no solo sentirla. La amistad no solo es un sentimiento, es una práctica, y hay que practicar y sentir que nada se convierta en callo. Eso es es muy fácil de decir y más difícil de vivir. Pero bueno, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Esta creo que es la última frase del último capítulo de mi libro. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Pues me parece que es fantástica también. Te agradezco muchísimo tu tiempo y esta entrevista, y especialmente todo el trabajo que hacéis desde hace tantos años, pues para ayudarnos a pensar, a reflexionar, a aprender y a disfrutar a través de los libros. Muchísimas gracias, Jordi. Espero que tengamos ocasión de conversar pronto. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Encontraréis los enlaces mencionados en las notas del capítulo, y os recomiendo especialmente leer 2 de los libros de Jordi con los que he disfrutado mucho estos días: La invención de la bicicleta y Libroterapia. Esta conversación está siempre disponible en las plataformas más conocidas y en el apartado podcast de mi web joanclotet.com. Si os ha gustado y me ayudáis a hacerla llegar a más personas, os estaré siempre agradecido.
El episodio de hoy ha sido también posible gracias al apoyo de Bankia, entidad comprometida con el concepto de humanismo digital. Gracias de nuevo por vuestra atención, un bien muy preciado en nuestros días, y hasta el próximo episodio.